Campesinos peruanos suspendieron el miércoles su caminata desde Lima hacia sus hogares. Unas 700 personas en pobreza habían desafiado la cuarentena nacional por el nuevo coronavirus hace 2 días, tras estar varados 4 semanas sin recursos en la capital, según informó el Ministerio del Ambiente. El grupo aceptó someterse a pruebas de COVID-19 y continuar su trayecto en autobuses hasta Huancavelica y otras regiones, donde cumplirán luego cuarentena en hoteles. Hombres, mujeres y niños habían partido caminando hacia su destino a 425 kilómetros, desoyendo exhortaciones de la policía y la amenaza del gobernador de esa región de rechazarlos por temor a que portaran el virus. El ministerio alcanzó un acuerdo con el gobierno regional para recibir a las personas y mantenerlas en aislamiento. 2 campesinos de ese grupo dieron positivo al coronavirus. A pesar de que la cuarentena por el coronavirus está vigente, decenas de colombianos se manifestaron en el norte de Bogotá para hacerle a las autoridades una petición concreta, que les donen alimentos o les permitan trabajar. Entre los manifestantes que bloquearon la avenida Suba, una de las principales de Bogotá, había trabajadores informales de la construcción y vendedores ambulantes, a quienes la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo y que se prolongará hasta el 27 de abril, los ha perjudicado en su capacidad de subsistir. Según la alcaldía de Bogotá, 262.561 familias de la ciudad se han visto beneficiadas por las donaciones monetarias desde que comenzó la cuarentena. Además, 15.425 familias vulnerables serán beneficiadas por 2.468 millones de pesos, unos $630.000. 8.793 ya recibieron mercados y unas 1.000 kits de aseos donados. En la barriada de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, también salieron a las calles decenas de personas que, como los trabajadores de SUA, dicen que aún no han recibido las ayudas prometidas por las autoridades. En Bogotá hay 1.242 casos confirmados de la COVID-19. A sus destinos finales, y todo se va a hacer con las garantías sanitarias con las que se hizo la evacuación anterior de los pasajeros neozelandeses y australianos. El sábado pasado salió de Montevideo el primer vuelo sanitario con 110 australianos y neozelandeses rumbo a Melbourne. El ministro agregó que el corredor humanitario termina con esta evacuación y quedan a bordo 80 tripulantes que deberán guardar cuarentena para después volver a zarpar. Es una operación complicada porque muchos de los pasajeros del Greg Mortimer dieron positivo, así que las condiciones sanitarias fueron extremadamente estrictas. De acuerdo con los diplomáticos que acudieron al operativo, entre los 15 pasajeros que partieron rumbo a Miami, Florida, viajan 6 estadounidenses, 3 ciudadanos británicos, 2 suecos, un canadiense, un francés, un alemán y otro suizo. Los europeos y el canadiense volarán de Miami a sus destinos finales. El buque con bandera de Bahamas zarpó el 15 de marzo de Ushuaia, desde donde tenía previsto dirigirse a las Islas Malvinas, a las Islas Georgias del Sur y después navegar por la costa de la península antártica. Desde el miércoles es obligatorio el uso de tapabocas en Buenos Aires. Todas las personas que trabajan en servicios esenciales o que necesitan salir a hacer compras de alimentos o medicamentos deben usar mascarilla para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Me parece bien, porque es la forma de que nos cuidemos todos y prevenir que se venga la hecatombe que se espera. Así que espero que no terminemos como París, Francia y todos esos lugares. El uso obligatorio de tapabocas es parte de los esfuerzos para frenar la expansión del nuevo coronavirus en Argentina, que mantiene en confinamiento a sus 44 millones de habitantes desde el 20 de marzo y se ha extendido hasta por lo menos el 26 de abril. Muchos llevan mascarillas quirúrgicas. La venta de los tapabocas N95 de máxima protección está prohibida para quienes no integren el sistema sanitario. Algunos tuvieron que recurrir a tapabocas de tela caseros. Entre eso, una remera que estaba toda deshilachada, agarré, le corté las mangas y le puse unos cordones y hice una para mí, para mi mamá, para mi hermano. Y así se pasa la cuarentena. Las multas para quienes no usen mascarilla son hasta de unos $1.185. Hay cámaras para medir la temperatura de los pasajeros en las principales estaciones de tren y de metro, y agentes policiales con termómetros también ofrecen hacerlo, aunque esta medida no es obligatoria. Argentina registra más de 2.000 casos de COVID-19 y más de 100 muertos.
El ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta, no negó el miércoles que su cargo al frente de la cartera penda de un hilo, debido a las diferencias con el presidente Jair Bolsonaro por el manejo de la crisis del nuevo coronavirus. Eu deixo o Ministério da Saúde em 3 situações. Yo dejo el Ministerio de Salud en 3 situaciones. 1, cuando el presidente no quiera más mi trabajo. 2, eventualmente si me pega una gripa de esas y tengo que ser apartado por causas ajenas a mi voluntad. E tenho que ser afastado por forças alheias a minha vontade. 3, cuando sienta que el trabajo que hago no es necesario que continúe. Feito, já não é mais necessário que seja continuado. Mandetta defiende el aislamiento social para prevenir la propagación del nuevo coronavirus y evitar el colapso del sistema de salud, pero Bolsonaro pide la flexibilización de las medidas ante los efectos negativos en la economía. El ministro rechazó la renuncia de uno de sus más cercanos colaboradores, el secretario de Vigilancia y Salud del ministerio, Wanderson de Oliveira, especialista en epidemiología con 15 años en la cartera y que ha coordinado acciones durante crisis previas como la influenza H1N1 y el virus Zika. Mas eu não vou deixar o ministro já falou aqui. No voy a dejar al ministro, el ministro habló aquí, estamos juntos, no tuve ningún motivo específico. Pero es eso, estamos cansados. É isso, nós estamos cansados, é isso. Mandetta sostiene que es necesario un discurso único para no confundir a la población. La prensa afirma que Bolsonaro baraja la posibilidad de sustituirlo. Brasil, con más de 210 millones de habitantes, registra a la fecha más de 1.700 muertos por coronavirus y más de 28.000 contagiados. El Ministerio de Salud prevé que la enfermedad alcance su apogeo entre finales de abril e inicios de mayo. La potencia más grande del mundo. Tras 34 días de silencio y después de muchas cábalas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reaparecido en público en un acto retransmitido en directo de forma obligatoria por todas las televisiones nacionales. El mandatario acalló así los crecientes rumores sobre su estado de salud, pero decepcionó a quienes esperaban que anunciase un plan nacional o una estrategia frente al coronavirus, subrayando que la pandemia solo ha dejado un muerto y el país debe seguir trabajando. Desde el 11 de marzo hasta hoy 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. No se ha dejado de trabajar, porque aquí sí se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. La aparición de Ortega, flanqueado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha desatado, como se esperaba, un mar de reacciones en las redes sociales, en las que se volvió a especular sobre su salud debido a la palidez de sus manos y el espeso maquillaje de su rostro. A diferencia de una gran mayoría de países, Nicaragua no ha tomado medidas excepcionales para frenar la expansión de la COVID-19. Colegios, universidades, fábricas y comercios siguen abiertos. No se han suspendido competiciones deportivas y no hay restricciones de viaje dentro o fuera de las fronteras nacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con ejercer su poder constitucional para forzar un receso tanto en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, como en el Senado, de mayoría republicana, para poder confirmar él mismo el nombramiento de jueces y altos funcionarios que, a su parecer, han sido bloqueados. Si la Cámara de Representantes no está de acuerdo con ese aplazamiento, ejerceré mi autoridad constitucional para aplazar las 2 cámaras del Congreso. La práctica actual de sabotear mientras se realizan sesiones falsas pro forma es un incumplimiento del deber que el pueblo estadounidense no puede permitirse durante esta crisis. El Congreso no se ha reunido normalmente en medio de la pandemia de COVID-19, pero tampoco han declarado un receso formal. Además, Trump afirmó que probablemente su país ha pasado el pico de nuevos casos de coronavirus, por lo que aseguró que el jueves anunciará directivas para reabrir la economía. Ya había advertido con invocar su poder total para obligar a gobernadores estatales a seguir sus pautas sobre la reapertura, lo que provocó protesta en momentos en que el mandatario tiene en mira su reelección y la bandera de su campaña era el buen desempeño económico del país hasta antes de la epidemia.
También hablaremos con los gobernadores estadounidenses mañana y luego anunciaremos lo que ocurrirá. Saben que abriremos estados, algunos estados más rápido que otros. Creemos que algunos estados pueden abrirse antes de la fecha límite del 1 de mayo. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con más de 28.000 muertes y más de 630.000 casos. Una protesta pro-Trump reclama libertad en Michigan ante el confinamiento por coronavirus. Una extensa caravana de vehículos recorrió los alrededores del Capitolio de Lansing, haciendo sonar sus bocinas y adornados con banderas de Estados Unidos y de la campaña electoral de Donald Trump. Reabran Michigan ahora o la libertad es esencial fueron algunos de los mensajes que se leían contra las medidas de confinamiento que califican excesivas ordenadas por la gobernadora del estado, la demócrata Gretchen Whitmer. La protesta, denominada Operación Atasco, fue organizada por la coalición conservadora de Michigan y convocada a través de redes sociales. Efectivamente, logró colapsar los alrededores de la sede del legislativo y del ejecutivo local. Michigan es el tercer estado en número de casos confirmados. Según cifras de su gobierno, contabiliza más de 28.000 contagiados por coronavirus y 1.921 muertes. China registró este miércoles 46 nuevos casos diagnosticados de coronavirus, el mismo número que el día anterior, de los que 34 se detectaron en personas procedentes del exterior del país. De esta forma, la nación asiática mantiene la reducción iniciada a la víspera de los llamados casos importados, después de que en los 3 días anteriores se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. Además, en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos contagios a nivel local, mientras que no se produjo ningún nuevo fallecimiento. Actualmente, la cifra de casos activos en China se sitúa en 1.107 personas, 95 de ellas en estado grave. En total se han registrado 82.341 casos de contagio desde el inicio del brote, de los que más de 77.000 han sido dados de alta y 3.342 personas han fallecido. Hasta 688 miembros de la tripulación del portaaviones francés Charles de Gaulle dan positivo por COVID-19. Se trata de más de un tercio de los 1.700 marineros que formaban parte de la misión de la emblemática embarcación, de regreso a puerto en Toulon, Francia, después de que se detectase un foco de infección a bordo. Todos ellos han sido sometidos a pruebas y 31 se encuentran hospitalizados. Sin embargo, las autoridades han informado de que aún esperan los resultados de un 30% de los test realizados. El origen de la infección aún es desconocido. La embarcación no estuvo en contacto con ningún elemento exterior desde una escala en Brest a mediados de marzo. Se trata del segundo caso similar a nivel mundial, después de que otro portaaviones, el estadounidense Theodore Roosevelt, sufriese también un foco de infección a bordo mientras se encontraba en el Pacífico. España se mantiene por cuarto día por debajo de los 600 fallecidos diarios por COVID-19. Este jueves se han anunciado 551 muertes en 24 horas, un leve repunte respecto al miércoles. El total de decesos supera los 19.000. No obstante, hay que ser cautos con estas cifras después de que comunidades autónomas como Cataluña anunciasen un cambio en su conteo para añadir los fallecimientos en residencias de ancianos, lo que podría aumentar las cifras. En cuanto al número de contagios, se han sumado 5.183 nuevos casos con un ligero aumento igualmente respecto al día anterior, para un total de más de 182.000. El número de recuperados se acerca a los 75.000, entre ellos estos 5 ancianos, 4 hombres y una mujer de entre 76 y 90 años de edad, que han abandonado el hospital tras ser los primeros en superar la enfermedad en el centro de tratamiento de COVID-19 de Alfambra, en Teruel. Los 5 regresaron entre aplausos a la residencia en la que viven. El coronavirus volvió a mostrar su potencia letal el jueves. El popular escritor chileno Luis Sepúlveda falleció en España a los 70 años tras un mes y medio hospitalizado a causa del virus. Sepúlveda fue forzado al exilio bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Instalado en Europa desde los años 80, alcanzó el éxito como autor en una veintena de novelas, crónicas y cuentos, entre los que se destaca Un viejo que leía novelas de amor. Su nombre se suma al de los más de 19.000 muertos que, según el Ministerio de Sanidad, ha dejado la pandemia en España, el segundo balance más alto de Europa detrás de Italia.
El número diario de fallecidos en el país volvió a subir el jueves, con 551 decesos. Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo declaró el jueves el director regional de la Organización Mundial de la Salud. No se equivoquen, a pesar del clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su impacto total, mientras que otros están experimentando una caída ya que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 está cayendo. Es imperativo que no bajemos la guardia. El funcionario de la OMS reconoció que en estas últimas semanas ha habido señales alentadoras en países como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza, pero que están atenuadas por cifras constantes o acrecentadas en otros como el Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia. Y además de recordar que alrededor de la mitad de los casos de la pandemia se encuentran actualmente en Europa, afirmó que el número de casos registrados en el continente se duplicó en los últimos 10 días hasta alcanzar casi el 1.000.000. Francia ha superado la barrera de los 17.000 muertos por coronavirus, aunque al mismo tiempo empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, el número de pacientes hospitalizados ha disminuido. También siguen reduciéndose los enfermos en cuidados intensivos. Mientras tanto, el Gobierno ha aumentado el presupuesto de urgencia hasta los 11.000 millones de euros, con nuevas medidas económicas como una prima de hasta 2.000 euros al personal sanitario y ayudas excepcionales a familias en situación de precariedad. En el Reino Unido se acercan a los 13.000 fallecidos por la pandemia, pero las cifras parece que empiezan a estabilizarse, con 760 muertos en las últimas horas, algo menos que en los días anteriores. Es muy importante que no lleguemos a un punto en el que digamos, mira el número de muertes, eso significa que hemos pasado el pico, pero todos pensamos que la curva se está aplanando. Por desgracia, también creemos que las altas cifras de fallecidos continuarán durante algún tiempo, afirma el director médico británico. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, que sustituye al primer ministro Boris Johnson, aún convaleciente, anunciará este jueves una extensión del confinamiento posiblemente por otras 3 semanas. En Italia, tras la hecatombe que ya ha dejado más de 21.000 fallecidos, la situación sigue mejorando. El gobierno estudia un plan de desconfinamiento a partir del 3 de mayo. Los negocios van abriendo de forma gradual e incluso Lombardía, la región más afectada, ha solicitado la reanudación de sus actividades productivas en mayo. En Alemania, la canciller Angela Merkel planea que las pequeñas tiendas vuelvan a abrir la semana que viene, aunque se mantendrán estrictas reglas de distanciamiento social. Los centros educativos lo harán en mayo de forma gradual. Sin embargo, hasta finales de agosto no se autorizará ningún evento con aglomeraciones de público. Esto pone en jaque el regreso de la Bundesliga, que en todo caso podría retomarse con partidos a puerta cerrada. Los ministros de Justicia de varios países europeos autorizan la excarcelación anticipada de prisioneros para tratar de frenar la propagación del coronavirus. La enfermedad prospera en entornos carcelarios y la liberación de espacio en las prisiones permitiría el distanciamiento entre presos y dificultaría el contagio. Resulta muy difícil guardar las distancias en una prisión porque es un lugar con alta densidad de población en el que hay espacios pequeños, celdas muy cercanas unas de otras. Es un área muy limitada. Se pueden cumplir las pautas de distanciamiento social, pero habría que restringir mucho el régimen penitenciario. El gobierno británico pretende excarcelar a 4.000 presos antes de tiempo, pero los sindicatos señalan que no se hace con la suficiente premura. Esperamos que el proceso se agilice y que podamos sacar a los presos pronto porque no han sido muchos los excarcelados desde que se hizo el anuncio gubernamental. De momento apenas han quedado libres unas cuantas docenas de personas. Hay que tratar este asunto. La lentitud del proceso de excarcelación ha sido reconocida por la ministra de Justicia, que ha asegurado que pronto aumentará el número de presos que quedan en libertad. En relación con las medidas establecidas para sacar de las cárceles a algunos presos, una puesta en libertad anticipada, excarcelamos a 4 personas la semana pasada y esta semana planeamos dejar libres a un número significativo de presos.
Hemos llevado a cabo las comprobaciones necesarias para asegurarnos de que las personas que van a quedar en libertad de forma anticipada no suponen un riesgo para la sociedad. En la Unión Europea no existe una política explícita para reducir la población carcelaria. Cada Estado miembro de la UE ha decidido tomar sus propias medidas. Francia, Alemania y Grecia han puesto manos a la obra para permitir la excarcelación anticipada y se espera que más países lo hagan para ayudar a que se respete la distancia de seguridad entre los encarcelados. Después de muchos años de conflicto armado, Libia hace ahora frente al coronavirus, un enemigo desconocido. Las calles de Trípoli, la capital del país, permanecen vacías en un intento de prevenir la propagación de la nueva enfermedad. Los dos gobiernos adversarios que actualmente dirigen la nación norteafricana han impuesto fuertes restricciones a los desplazamientos y toques de queda durante la noche. Pese a ello, los enfrentamientos no cesan. Acabo de oír una explosión ahora mismo. Llevamos así demasiado tiempo. No sabemos cuándo terminará todo esto. Mucha gente tiene miedo. Los ciudadanos temen a las tropas de Khalifa Haftar. Están muy preocupados por lo que pueda pasar en caso de que sus soldados logren entrar en la ciudad de Trípoli. Desde la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi en 2011, Libia permanece inmersa en una guerra fratricida por hacerse con el poder. El año pasado dio comienzo una nueva escalada de violencia cuando las fuerzas leales a Haftar avanzaron hacia Trípoli para derrocar al gobierno de unidad nacional respaldado por la ONU y por la Unión Europea. Pese a la llamada de la ONU al cese de las hostilidades, continúan los enfrentamientos en el país. El conflicto no ha disminuido. De hecho, en las últimas semanas hemos asistido a un aumento del conflicto interno que ha tenido un impacto notable. Los médicos y el personal de enfermería que tratan de ocuparse de los pacientes y que al mismo tiempo trabajan en el dispositivo puesto en marcha para afrontar la crisis del coronavirus, ahora también tienen que asistir a los heridos que producen los enfrentamientos. El sistema sanitario de Libia lucha desde hace semanas contra el coronavirus. El país no ha registrado un número significativo de contagios. Esto se debe, tal vez, a que las instituciones no cuentan todavía con el material necesario para efectuar pruebas a gran escala para detectar la enfermedad. Si la epidemia llega a los niveles que ha alcanzado en otras partes del mundo, el impacto sería devastador. Así, hoy día, la COVID-19 representa una amenaza invisible que aún no ha llevado a cabo su letal aparición en escena en Libia. Los ciudadanos confían en que no se manifieste. Después de varios años de disturbios políticos y de violencia sin fin, los libios afirman estar cansados de la situación y no quieren tener que hacer frente a más enemigos. Los alumnos no repetirán curso, pero no habrá aprobado general. Así lo han acordado el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la reunión sobre el final de curso 2019-2020, y así lo ha explicado la ministra Isabel Celaá. No hay aprobado general. Establecemos medidas de evaluación continuas globales con ámbitos para la recuperación. El tercer trimestre tiene que ser computado de manera positiva. No podrá servir de negativo a nadie, habida cuenta de las diferentes condiciones en las que tenemos a la ciudadanía. La repetición de curso, ha dicho, sería una medida de excepción, sólidamente argumentada, que iría acompañada de un plan preciso de recuperación por parte de los docentes. El curso terminará en junio, pero si las medidas sanitarias lo permiten, Celaá quiere desarrollar una actividad formativa voluntaria y de refuerzo estival dirigida a los más vulnerables. La ministra mantiene la esperanza de que se puedan reabrir los centros educativos al menos 15 días antes de que finalice el curso. En cuanto a la prueba de acceso a la universidad, Ministerio y comunidades trabajan para que se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio, pero Educación no descarta otra fórmula si no se puede realizar de forma presencial. En lo que respecta al ámbito universitario, la Conferencia General de Política Universitaria ha acordado que cada centro decida los procedimientos necesarios para terminar el curso en los plazos establecidos, incluyendo docencia y evaluación.
En los mercados mojados de Wuhan las cosas cambiaron. Ya no hay animales salvajes ni aves de corral, luego de que el gobierno prohibiera la venta de esos productos como alimento. El Huanan Seafood Market, que vendía una variedad de vida silvestre exótica y que se sospecha es la cuna del virus, sigue cerrado, pero los mercados que reabrieron luchan ahora por sobrevivir ante la escasez de clientes. Algunos, sin embargo, creen que las críticas generan un pánico innecesario. Creo que está bien ir al mercado de mariscos. Esto no afectará a nuestros hábitos alimenticios porque es un caso especial y desconocido. No hemos confirmado que provengan del mercado de mariscos. Hemos comido estos alimentos durante miles de años. Pueden haber existido algunos problemas durante el procesamiento, por lo que debemos ser más cuidadosos con eso, como cocinarlos más y verificar si están frescos. Los mercados mojados son lugares populares para comprar carne fresca, verduras y pescados en toda Asia, y en general venden a la comunidad local productos comunes y cotidianos a precios asequibles. Los mercados húmedos son relativamente seguros como los supermercados y seguiremos viniendo porque los precios son más bajos. La mayoría de estos mercados no vende animales vivos, aunque algunos sí lo hacen. Durante visitas a 3 mercados de Wuhan esta semana, la AFP vio a la venta tortugas vivas, ranas, peces y crustáceos, pero no halló aves ni mamíferos responsabilizados por enfermedades pasadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que la Unión Europea debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando la pandemia de coronavirus puso a este país en una situación de urgencia. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. A pesar de esto, von der Leyen se declaró ante el Parlamento Europeo orgullosa de que haya habido un cambio de actitud y de que todo tipo de personal y material médico esté viajando por toda Europa hasta quien más lo necesita. En el frente económico, la alemana afirmó que la Unión ha hecho más en las últimas 4 semanas que lo que hizo en los primeros 4 años de la crisis anterior y destacó desde la flexibilización de las reglas de ayudas públicas hasta el fondo contra el paro con 100.000 millones de euros en préstamos para evitar despidos. No obstante, von der Leyen admitió que se necesitará mucho más y volvió a insistir en que el próximo presupuesto a largo plazo sea el Plan Marshall de la reconstrucción de la economía europea.